Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro repaso de escuela dominical. Les mando un cordial saludo a todos. Los extrañamos y esperamos en Dios muy pronto tenerlos en nuestra congregación. Esperando en Dios, vamos a seguir orando para que todo esto vuelva a la normalidad y podamos estar un día más y reunirnos otra vez como lo solíamos hacer hace un año en nuestra congregación, donde compartimos, donde reímos y donde aprendemos la poderosa palabra de Dios que nos hace sabios. Pero vamos a tener un pequeño repaso de esa tremenda enseñanza que nuestra Mari nos ilustró el domingo pasado, donde tuvimos ese poderoso evento donde nuestro pastor y nuestra hermana Mari nos enseñaron de esa esperanza viva que aún a pesar de los años y los tiempos que ha venido siendo una esperanza viva de generación en generación hasta nuestra época. Pero vamos a recordar un poco de lo que nuestra hermana Mari nos dijo. Nos habló muchas cosas. Nos habló de ciertas esperanzas que ella tiene, como de esperar el verano, de salir con su familia, de esperar cosas buenas que pueden llegar. Ella tiene esperanza de eso, como ustedes tienen esperanza. Ella nos habló de esa palabra esperanza que en la Biblia aparece en algunos versículos, pero que nuestra hermana Mari nos habló de algo muy importante que hace que el ser humano se separe de Dios y viva alejado de las promesas de Dios. Nos habló de una palabra que se llama pecado y nos mostró un tremendo monumento donde había muchas palabras escritas ahí, donde nosotros podemos identificarnos con alguna de ellas, pero ¿saben algo? Por eso apareció Jesús, para arrancar y dividir y quitar esa muralla o eso que se llama pecado, para que nosotros tener acceso a Él. Pero quería compartir un pequeño versículo con ustedes. Y ya cuando nosotros finalicemos este pequeño repaso, vamos a enfocarnos en el versículo que tenemos para repaso el día de hoy. Pero quería compartir un versículo que está en Primera de Pedro, donde Dios nos habla por medio de su palabra de esa esperanza viva que hay encerrada en la palabra de Dios. Y el verso que vamos a leer está en Primera de Pedro 1, del verso 3 al 5. Pero vamos a leer solamente uno, que dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que sin igual su grandeza y misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Chicos, esta es una esperanza viva. Se recuerdan que el domingo tuvimos el día de esperanza, como le llamamos en nuestra congregación, donde muchas personas que escucharon la palabra de Dios, posiblemente llegó una esperanza viva a sus corazones. Pero antes de todo esto, quisiera compartir una pequeña historia de lo que sucedió hace muchos años, de algo que me llamó la atención. Es sobre la época donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y fue llevado por nuestras rebeliones, por todo eso que nuestra hermana Mari nos ilustró en ese monumento, donde había muchas palabras y nosotros podemos identificarnos con algunos de ellos. Pero quisiera compartir una pequeña historia. Yo sé que la lectura que voy a leer es un poquito larga y vamos a tratar de hacerlo un poquito rápido, pero vamos a poner atención. La historia se titula así: Camino a Emaús. ¿Qué pasó allí? Hay tres principales personajes bíblicos que vamos a aprender, pero solo aparece Jesús y aparece uno que se llama Cleofas, que son muy importantes en esta historia. Dice: en aquel mismo día, dos de ellos se dirigían al pueblo llamado Emaús, a unos
a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido y sucedido mientras hablaban y discutían. Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo habían reconocido, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen? Y Jesús les dice, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Y se detuvieron cabizbajos. Ellos estaban tristes y estaban cabizbajos. ¿Por qué? Porque la esperanza de ellos se les había ido aparentemente, pero no. Y sigue diciendo la historia. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Y Jesús le pregunta: ¿qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Les dijo Jesús Nazaret, era un profeta. Y les dice, lo de Jesús Nazareno era un profeta poderoso en obra y palabra delante de Dios y todo el pueblo. Los jefes y los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte. Lo crucificaron, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era el que redimiría a Jerusalén. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. ¿Por qué? Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro y ellas encontraron la tumba vacía. Chicos, la historia en sí, vamos a resumirla. Dice que 2 de ellos iban camino de Emaús, pero iban tristes. Iban caminando de lado porque ya habían pasado 3 días, porque todos los seguidores de Jesús se habían dispersos. Cada quien había agarrado su rumbo por temor a los soldados, por temor a ser arrestados, porque habían estado con Jesús. Pero dice la historia que habían pasado 3 días y a ellos le había llegado la noticia que una mujer llegó llamada María y dice y vio la tumba vacía. Entonces ellos iban platicando eso y camino de Emaús dice que se les agrega otra persona caminando con ellos. Ya eran 3, Cleofas y otro seguidor de Jesús. Pero Jesús dice que se les agrega en el camino y les pregunta: ¿por qué están tristes? Entonces ellos empiezan a decirle: estamos tristes porque nos arrestaron y crucificaron a nuestro maestro, y nosotros teníamos la esperanza en él, que él iba a redimir a Israel de todos sus pecados, de todos sus problemas, y tal vez posiblemente ellos iban acordándose de esas sanaciones que Jesús había hecho. ¿Se acuerdan de esa mujer que Jesús había sanado? De ese flujo de sangre, que ella había gastado todo su dinero, pero Jesús le volvió la esperanza, le volvió la sanidad. ¿Se recuerdan de la hija de Jairo, que Jesús la resucitó? ¿Recuerdan del paralítico, de ese que esperaba mucho tiempo que un ángel bajara del cielo y movía las aguas, y cada aquel que llegaba primero, dice que era sanado? Pero ese paralítico no podía llegar, pero Jesús dice que lo sanó. ¿Recuerdan de los ciegos, de aquellos 10 leprosos, que Jesús tuvo misericordia de ellos? Tal vez iban platicando de eso, de que se les había quitado la esperanza. Pero Jesús les reprocha a ellos y les dice: ¿por qué son tardos de corazón en creer todo lo que los profetas hablaron del Mesías, que iba a resucitar al 3er día? Y eso había pasado porque Jesús se les agregó a ellos en el camino, pero ellos no le conocieron porque sus ojos estaban velados y no pudieron reconocer al maestro. ¿Se imaginan, chicos? El maestro caminó con ellos 3 años. Posiblemente conocían su caminado, posiblemente conocían su forma de hablar, porque Jesús
Dice que nadie habló como Él. Nadie tenía el amor como Él. Entonces ellos estaban tristes porque la esperanza se les había quitado. Pero Jesús les dice: pero ¿por qué son tardos de corazón en creer en las escrituras de todo lo que dicen de mí? Entonces ellos le invitan a comer a Jesús a un lugar. Y entonces al momento, ¿saben qué? Al momento de partir el pan, ¿saben qué pasó? Dice que el entendimiento de ellos se les abrió. Al momento que Jesús partió el pan y bebió el vino, se recordaron de las palabras de Jesucristo. Porque dice que Jesús se apartó de ellos en un abrir y cerrar de ojos, desapareció de ellos. Y ellos se dijeron entre sí: ¿no ardía nuestro corazón cuando nuestro maestro, cuando Él nos hablaba en el camino? Chicos, eso pasa cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Algo en nuestro ser se mueve y vuelve la esperanza a nosotros. Tal vez se recuerdan que todo lo que nuestra hermana Mari nos dijo, de lo que nos separaba de Dios. Pero la esperanza aún sigue viva, porque Él resucitó. Y es por eso que nosotros hoy tenemos acceso al trono de la gracia. Nos podemos acercar confiadamente, como dice la Escritura, y poder interceder por nuestros familiares, por nuestros amigos, por aquellos que ya no tienen esperanza. Porque en el mundo hay muchas personas que van divagando con una enfermedad sobre ellos. Tal vez ellos ya no quieren vivir. Tal vez ellos ya no quieren compartir. Tal vez ya ellos ya no sonríen. Pero nosotros conocemos una esperanza viva como la que leímos en 1 de Pedro 3, que dice que es una esperanza viva, que hasta el día de hoy sigue viva. Chicos, y concluyendo con esto, chicos, a nosotros se nos fue entregada una esperanza viva y la tenemos aquí, en la palabra de Dios. Chicos, hoy nosotros podemos compartir esa esperanza con nuestros amiguitos. Porque no, el Señor pudo entregarse a la gente inteligente, pero dice que Él escogió gente sencilla. Escogió a 12 sencillos y les entregó esa esperanza viva, que a través de la palabra de Dios y a través del bautismo nos da esa autoridad para compartirla, para nosotros imponer las manos sobre los enfermos, para nosotros dar a la gente esperanza por medio de aquel que padeció por nosotros, porque Él fue que pagó en la cruz del Calvario por todo eso que nuestra hermana Mari nos ilustró en ese monumento que nosotros podemos ver. Hay muchos nombres escritos ahí. Hay odio, porque dice la palabra que toda transgresión sobre la ley es pecado y toda desobediencia es pecado. Entonces, pero ya nosotros tenemos a aquel que pagó por nuestras culpas. Y chicos, vamos a repetir ese versículo que aprendimos el día de la esperanza que nuestra Mari nos ilustró, para recordar que dice: deja a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Mateo 19:14, chicos, recordemos. Vamos a los chiquititos, despacito. Deja a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Chicos, ya no hay nada que nos impida, ya no hay nada que nosotros podemos acercarnos. A pesar de ser niños, nosotros podemos acercarnos a Dios, chicos. Y con todo esto vamos a concluir, chicos. Y con todo esto me despido de todos ustedes. Los extraño mucho y algún día vamos a estar todos juntos otra vez alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me despido con todo esto, chicos. Nos vemos a la próxima enseñanza y gracias por nuestra hermana Mari por esa tremenda enseñanza que nos trajo. Dios les bendiga a todos, chicos. Hasta luego. Los invito a todos a que se pongan de pie y me acompañen a alabar a nuestro Señor Jesús con este canto: Jesus is the good news. Now don't be late. It is time now to celebrate. Nothing in the world is better. Nothing in the world compares.
Don't